Hola gente, acá les traigo el capítulo 5, ya vamos avanzando con la trama de los Saiyajines y vamos a ver ahora cómo Gohan se desenvolverá en un ambiente hostil cósmico. La sección de saludos no se abrirá hoy ya que nadie ha pedido saludos, sí que les recordaré que si son nuevos en el canal y te gusta mi contenido suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de cuando suba un nuevo capítulo. También si le dan a me gusta a los vídeos me ayudarían mucho, y si comentan y quieren que les salude, comenten, y si tienen alguna duda o simplemente quieren hablar comenten, siempre estoy atento a los comentarios. Ahora sí avanzaremos con el video y espero que lo disfruten. Capítulo 5. Bienvenidos a la familia. 4 meses habían pasado en lo que pareció un instante para el dúo, principalmente porque habían pasado todo el viaje en una hibernación inducida por drogas, que lamentablemente había terminado. Raditz tenía que despertar y asegurarse de que el niño impresionara a Vegeta lo suficiente como para que no murieran. Mientras se obligaba a despertar y salir de la nave, cargando al último recluta reacio de la puerta bajo el brazo. Observó su entorno. Había pasado mucho tiempo desde que había estado en uno de los mundos barracones de Freezer. Este en particular, el planeta 66 de Freezer, era actualmente un mundo árido, aunque en un momento había estado cubierto por un bosque mundial cubierto de árboles de 1 milla de altura, animales peligrosos y una poderosa especie nativa. Les había llevado a 2 equipos completos de las élites de Freezer casi una semana completa para obtener el planeta bajo su control de los nativos. Al final, sin embargo, terminaron teniendo que quemar la mayoría de los bosques para erradicar a las criaturas que acechaban en sus profundidades. El daño ambiental de la destrucción de los bosques significó que el precio por el planeta bajó significativamente, por lo que Freezer simplemente mantuvo el planeta como un puesto de avanzada, lo que lo convirtió en hogar para soldados de la puerta como él. Al entrar a la residencia principal de la base, Raditz no pudo evitar sentir que la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas mientras pensaba si Vegeta estaría de acuerdo en que el niño era tan útil como Raditz lo veía. Caminó por los pasillos basándose únicamente en la memoria muscular, perdido en sus propios pensamientos, solo saliendo de su trance cuando llegó frente a una sencilla puerta blanca. Bueno, aquí vamos, pensó mientras suspiraba involuntariamente. Hoy iba a ser un éxito asombroso en el que finalmente sería elogiado por su buen juicio, o el día en que Vegeta finalmente decidiera terminar con su miserable vida. Abrió la puerta justo antes de perderse la mejor parte de Vegeta contando una de sus misiones favoritas, lo que aparentemente Nappa encontró muy gracioso y se estaba riendo a carcajadas, y les tomó unos momentos darse cuenta de que él estaba parado allí. Al menos a él le gustaba pensar eso, era mejor a que ignoraran su presencia. Finalmente Vegeta reconoció la presencia de Raditz. ¿Así que este es tu sobrino mestizo que casi logró matarte?, preguntó Vegeta mirando al niño aún dormido con un rostro aparentemente impasible, aunque su tono dejaba claro que estaba dirigiendo un insulto hacia Raditz. Raditz había enviado un breve mensaje detallando el ataque de los chicos. Sabía que hacerlo probablemente le haría ganar desprecio, pero sintió que era necesario que Vegeta y Nappa conocieran al chico lo más rápido posible para que pudieran terminar juntos el hogar adoptivo de su hermano. Sí, este es el chico que mostró una fuerza impresionante para su edad, respondió, formulándolo como un contraataque pasivo-agresivo al insulto que le lanzaron. Nappa presionó su scooter mientras miraba fijamente al niño. 10. Gritó antes de estallar en una carcajada. Jajaja. Casi te mata un niño con un nivel de poder de 10. Su risa estruendosa resonó por toda la sala. Nappa apenas podía mantenerse en pie mientras la risa se prolongaba, lo que casi provocó que Raditz le gritara furioso a su superior. Los últimos 20 años de palizas casi constantes por tales arrebatos fueron lo único que le impidió dar una respuesta mordaz. En cambio, intentó responder con la voz más tranquila posible. Puede que el niño solo tenga un nivel de poder de 10 ahora, pero cuando se enojaba, su lectura se disparaba a más de 1500. Nappa dejó de reír casi al instante, con una expresión de duda en su rostro. Vegeta parecía igual de escéptico. ¿Quieres decir que este enano tiene un nivel de poder de 1500 a su edad?, preguntó Nappa incrédulo. Eso lo habría hecho más fuerte que casi todos los niños de la élite a su edad. Rayos. Significaría que el chico es más fuerte que yo a su edad. Tu explorador debe haber fallado, idiota. Nappa continuó antes de mirar fijamente al niño, aparentemente intentando discernir si era cierto solo por su apariencia. Nappa había sido personalmente el encargado de decidir si los hijos de los nobles Saiyajin serían clasificados como élite o superélite.
Requería un buen ojo para el talento. Había que identificar la agudeza definitiva del asesino, el afán de ser el mejor que separaba a un guerrero poderoso de un verdadero Saiyajin de élite. Normalmente seguía su instinto en esas situaciones, y la mayoría de las veces acertaba. Raditz temblaba de rabia. Estaba a punto de alcanzar su límite con los constantes insultos que le lanzaba el último de su raza. Vegeta lo interrumpió antes de que pudiera responder. Deberíamos investigar más a fondo antes de tomar una decisión precipitada sobre este Nappa. Un niño con esa fuerza podría ser increíblemente útil para nuestro equipo. Dijo, con cuidado de no revelar sus planes. Los tres los habían discutido extensamente cuando estaban seguros de que ningún espía de Freezer podría oírlos. ¿Y cuál era el nivel de poder del traidor? Preguntó Vegeta, aunque recordaba perfectamente lo que decía la lectura. Había perdido casi todo el interés en reclutar al de bajo nivel después de que Raditz lo mencionara. Pensó que Raditz haría algo estúpido como traer al niño débil de vuelta con ellos. Pero si existía la posibilidad de que el chico ya fuera tan poderoso, lo menos que podía hacer era investigarlo más a fondo, a expensas de Raditz. Raditz fue tomado por sorpresa por la pregunta y titubeó un momento antes de responder. Bueno, eran alrededor de las 4:30, respondió finalmente. Vegeta sonrió con suficiencia. Así que tu hermano tenía un nivel de poder de apenas más de 400, tú tienes un nivel de poder de 1200, además de que tus padres eran de nivel bajo, lo que no le daba mucha ventaja a este chico, que hasta ahora es un superélite. Cada afirmación de Vegeta era un ataque feroz y apenas disimulado, no solo contra Raditz, sino contra todo su linaje. El desprecio de Vegeta por los de nivel bajo era algo que nunca se molestaba en ocultar, y solía esforzarse por demostrarlo, sobre todo al tratar con Raditz. Raditz comenzó a gruñir de rabia. Mi padre era un guerrero poderoso, tal vez el más fuerte de todo el planeta, gruñó con una voz apenas superior a un susurro. ¿Qué era eso de 3Ra clase? Preguntó Vegeta con una sonrisa sombría, retando a su víctima favorita a repetir su última declaración. Raditz se dio cuenta de su error e intentó corregirlo al volver a hablar, esperando que Vegeta se sintiera indulgente, aunque rara vez lo era. Dije que mi padre era un guerrero poderoso, mi príncipe, dijo con una reverencia. Cuando el golpe no llegó mientras estaba arrodillado, Raditz se dio cuenta de que, de hecho, era su día de suerte, o al menos Vegeta estaba lo suficientemente interesado como para aplazar su castigo un momento más. Sí, siempre hablas de lo fuerte que era tu padre como luchador, y tal vez lo compararon con el resto de la basura con la que creciste, pero seguía sin ser nada comparado con la élite Saiyajin, y mucho menos con la superélite, dijo Nappa volviendo a la conversación, su instinto no le decía nada más que el chico dormía profundamente, lo que hacía obvio que o bien aún no había hecho su primera muerte, o bien ya había matado con tal habilidad que se había vuelto algo natural para él. La atención de Raditz pasó de Vegeta al general Saiyajin, que temblaba de rabia una vez más. Antes de que pudiera hablar, una vocecita sonó. ¿Dónde estoy? Dijo el chico frotándose los ojos, aún somnolientos, mientras miraba hacia arriba, muy confundido. Estaba bajo el brazo de un hombre extraño. Qué bien, el niño por fin despertó, dijo Vegeta, y su sonrisa burlona se convirtió en una sonrisa amplia. El niño miró a los hombres que lo rodeaban, todos expectantes, y empezó a gemir de miedo. ¿Dónde está mi papá? Quiero a mi papá. Las lágrimas se formaban en los ojos del niño. Raditz bajó al niño que lloraba y lo miró furioso por avergonzarlo aún más ante los ojos de sus superiores, como si no lo trataran con suficiente desprecio como era. Nappa casi vomitó al ver a uno de los últimos de su raza gimotear, aunque solo fuera un mestizo. Inmediatamente decidió que su primera teoría era la correcta, en lugar de la segunda. El chico definitivamente no estaba a la altura de un superélite, ni siquiera de una élite en ese momento. Vegeta simplemente miró a Raditz con diversión. Estaba a punto de poner a prueba la afirmación de Raditz de que el chico se fortalecía cuando se enojaba. Llamando a tu papá como un debilucho asustadizo, ¿qué clase de Saiyajin eres? Al parecer, tu padre no solo fue un traidor a nuestra raza y un debilucho llorón, sino también un fracaso como padre. Deberías alegrarte de que tu tío lo matara cuando lo hizo. Vegeta se burló, atacando el orgullo Saiyajin del chico, si es que lo tenía, y apuñalando lo que aún debería ser una herida emocional abierta. Los ojos de Gohan se abrieron de par en par, conmocionado, al ver cómo los recuerdos volvían a inundarlo. Recordó a su padre gritando y peleando, y luego una explosión, seguida de un grito que sonaba como el de su padre, y luego silencio.
Lo siguiente que recordó fue estar sentado en el suelo, aturdido, frente al hombre aterrador que lo había separado de su padre. Luego, ser arrastrado de nuevo a la máquina aterradora, solo que esta vez con el hombre aterrador. Todo se oscureció poco después, mientras un extraño silbido llenaba la nave. Las palabras del nuevo hombre aterrador continuaron resonando en su cabeza una y otra vez a medida que los segundos pasaban, finalmente comenzaron a asimilarse. El hombre que lo había secuestrado, en realidad había golpeado a su padre, solo que por lo que el hombre dijo algo peor que golpearlo debe haber sucedido. Papá, no, susurró el niño mientras la tristeza, el dolor y las náuseas se mezclaban en lo más profundo de sus entrañas, formando un mar de dolor nauseabundo que parecía inundar su cuerpo. Su mente joven e inocente, absorta en la conmoción, imaginaba a su padre aplastado, con sangre goteando de su cuerpo destrozado y piernas aún convulsionadas. Era una imagen horrible y aterradora, surgida de lo más profundo de su imaginación, mostrando a su padre sufriendo el mismo destino que las únicas criaturas que había visto morir, los escarabajos que ocasionalmente pisaba y que corrían por el exterior. La sangre de Gohan empezó a hervir. ¿Por qué ese hombre malvado tuvo que aparecer, lastimar a su papá y separarlo de su mamá? No era justo. La ira crecía como un fuego devorador, alimentándose no solo del estado mental del niño, sino también del dolor emocional que lo embargaba. Los tres exploradores en la habitación habían estado monitoreando de cerca al niño en busca de cualquier señal de que el niño hubiera estado ocultando su fuerza y todos comenzaron a pitar en alarma cuando el poder del niño estalló como un aura brillante a su alrededor, y continuó aumentando. Los gritos llenos de angustia del niño sacudieron la habitación. 1200, 1400, 1500, supongo que Raditz estaba diciendo la verdad. Esto es impresionante, pensó Vegeta con una sonrisa en su rostro mientras el poder del chico seguía aumentando. Nappa se quedó boquiabierto ante el rápido aumento de fuerza del chico. Finalmente, se estabilizó justo por encima de los 2000. Las lágrimas corrían por el rostro contorsionado por la ira del niño mientras daba un paso hacia Raditz. Vegeta estaba realmente impresionado. Si había calculado bien la edad del niño, era más fuerte que todos los Saiyajin de su edad, excepto 7 en las últimas 5 generaciones, siendo Vegeta uno de ellos, por supuesto. De niño, Vegeta estaba obsesionado con distinguirse lo más posible de los demás en la lista de honor. Una sonrisa oscura apareció en su rostro cuando se dio cuenta de cómo se desarrollarían los siguientes segundos. Realmente iba a disfrutar esto. Gohan dio un paso al frente, con odio en los ojos mientras miraba fijamente al asesino de su padre. Raditz le devolvió la mirada, sintiéndose de repente como un cordero entregado a los lobos. La intención asesina del chico era innegable. Irradiaba de él con la misma intensidad que el aura que acababa de despertar. Tú, malvado, gritó el chico antes de lanzarse tan rápido que Raditz no pudo seguirlo con la vista. En un instante, el chico cruzó los pocos metros que los separaban, hundiendo la cabeza en el pecho de Raditz. Su cabeza impactó justo en el mismo punto donde se había golpeado 4 meses antes, destrozando las costillas recién curadas del guerrero Saiyajin. Raditz se tambaleó hacia atrás, incapaz de respirar. El golpe fue mucho más fuerte que el anterior que el chico le había asestado. Intentó soltar un grito de dolor, pero apenas logró emitir un gemido sin aliento. El dolor se intensificaba con cada respiración, desesperado por recuperar el aire perdido. Gohan aterrizó apenas un pie frente a su tío, con la cabeza palpitante. Esta vez ignoró el dolor, su ira exigía que continuara su ataque al hombre que había enviado su feliz y joven vida a un giro inesperado. Raditz logró usar su antebrazo para bloquear el siguiente ataque del niño dirigido a su sien, pero el niño simplemente envolvió su cola alrededor de su brazo y permitió que su cuerpo cayera, ganando impulso antes de lanzar una patada con 2 piernas a las costillas de su tío. El mundo de Raditz daba vueltas, cada tos hacía que la sangre brotara de su boca, su pulmón derecho ardía de dolor por los pedazos de costilla rota que habían convertido al órgano en queso suizo, durante el último ataque de su sobrino a los huesos dañados. Se abrazó el pecho, completamente cegado por el dolor, olvidando que su torturador seguía al ataque. Un potente gancho de derecha a la cabeza se lo recordó. Gohan continuó brutalmente su ataque contra su tío, sus pequeños puños chocando repetidamente con la cara de Raditz antes de que finalmente una poderosa patada mortal hiciera que el Saiyan adulto se precipitara hacia la pared triplemente reforzada de la habitación, haciéndole una abolladura enorme. Incluso después de que el hombre corpulento se desplomara en el suelo, Gohan seguía insatisfecho con el castigo que le había infligido.
Corrió y saltó sobre su pecho hundido para golpearlo. Nappa literalmente se había caído sin poder respirar porque se reía tan fuerte. El niño le había demostrado completamente que estaba equivocado y a él ni siquiera le importaba. El espectáculo que estaba dando valía más que sus instintos le fallaran de vez en cuando. Incluso Vegeta se reía de la exhibición. Si el chico hubiera sido cualquier otra cosa que un Saiyan, la paliza que le estaba dando a Raditz sería un insulto a toda la raza Saiyan, pero como el chico era parte Saiyan él mismo, fue bastante entretenido para el príncipe. Finalmente Vegeta se dio cuenta de que si permitía que el niño continuara mucho más tiempo, volvería a tener solo 2 sirvientes, por lo que decidió que era hora de interrumpir el asunto familiar. Cruzó la habitación como un rayo y levantó al chico por la cola. Basta por ahora, muchacho. Acepto que superes el nivel bajo, pero solo yo, el príncipe, tengo derecho a matarlo. Gohan solo pudo mirarlo completamente aturdido por el dolor que irradiaba su cola. Ni siquiera había notado que el otro hombre venía hasta que ya había agarrado su cola. Vegeta bajó al chico para ver si lo desafiaba abiertamente. Gohan se sentía completamente agotado emocional y físicamente por los últimos minutos, así que se dejó caer al suelo y se quedó mirando el cuerpo de su tío, mientras los recuerdos de su arrebato se repetían en su mente. ¿De verdad hice eso? Era completamente impactante pensar que pudiera lastimar a un hombre tan grande, especialmente a uno aparentemente más fuerte que su padre. La tristeza comenzó a llenar el vacío dejado por la ira una vez más. Nappa finalmente había dejado de reír y tuvo que limpiarse las últimas lágrimas de risa de sus ojos. No se había reído tan fuerte desde el día antes de enterarse de la destrucción del planeta Vegeta. El gigante cruzó la habitación en solo 4 pasos enormes y se agachó para darle una palmadita en la espalda al niño, casi derribándolo. Buen trabajo niño, me gusta tu temperamento. Como un verdadero Saiyan, obviamente la raza débil en la que se crió tu padre tenía genes lo suficientemente débiles como para no meterse con tu temperamento. Creo que podemos atribuir tus lloriqueos anteriores a que te malcriaron en un planeta tan débil. Por dentro tienes los ingredientes de un verdadero guerrero Saiyan, dijo Nappa dándole a Gohan lo que a sus ojos era el mayor elogio. Gohan se quedó mirando al gigante, quien, aunque era el hombre más grande que había visto, era el único que le había hablado bien desde que lo secuestró su malvado tío, quien mató a su padre. Las lágrimas comenzaron a acumularse en las comisuras de sus ojos. La tristeza que crecía lentamente con cada pensamiento sobre su padre comenzó a apoderarse de él de nuevo cuando la voz de Nappa resonó. Niño, acabo de hacerte un cumplido, no hagas que me arrepienta. Nappa, deja de lloriquear con el niño y lleva al tercer grupo a las cápsulas de curación antes de que se desangre. Coge un droide de limpieza cuando vuelvas. Ah, y llévate al enano contigo, necesito pensarlo, ordenó Vegeta. Necesitaba silencio para planear cómo aprovechar al máximo la nueva incorporación de su pequeño grupo. Está bien, Vegeta, vamos, chico, dijo Nappa antes de colocar el cuerpo inerte de Raditz en su lugar habitual sobre su hombro. Las visitas a la enfermería eran comunes para los débiles con un temperamento tan irascible como el de Raditz. Gohan sorbió por la nariz varias veces, pero logró controlarse mientras caminaban. Lo siento, extraño a mi mamá y a mi papá, dijo Gohan con la mirada baja y la tristeza impregnada en su voz. Nappa miró al chico. Hacía mucho tiempo que un Saiyajin no moría, y aún más que nadie lo lloraba tan abiertamente. Te contaré sobre una vieja tradición Saiyajin, chico, dijo Nappa antes de agacharse, arrancarle una tira de la camisa a Gohan y empaparlo con la sangre que aún goteaba ocasionalmente de la boca de Raditz. Oye Mishir, Gohan comenzó a protestar, antes de que Nappa agarrara el brazo del chico y atara firmemente la tira de tela empapada en sangre alrededor del brazo del chico. Ahora puedes llevar contigo la misma sangre que corrió por las venas de tu padre, para recordarlo. Y no solo eso, sino que, como también es la sangre de su asesino, puedes usarla para simbolizar la venganza que ya has logrado, sangre por sangre, explicó Nappa, como si estos conceptos abstractos tuvieran sentido para el niño. Ahora son responsables de vivir no solo para ustedes mismos, sino también para su padre. De ustedes depende recuperar el honor manchado de sus familias. Pero como su tío de tercera clase siempre ha sido una vergüenza para la raza y su padre fue un traidor, tienen mucho que compensar, continuó Nappa con una risita. Gohan miraba alternativamente el trozo de tela ensangrentado de su brazo y el gigante que tenía delante. Pero esta no es la sangre de mi papá. Es la del hombre malo, protestó Gohan finalmente tras pensarlo un momento. Nappa gruñó. Maldita sea, muchacho. ¿Eres tan estúpido como inútil es tu tío?
Raditz es hermano de tu padre, lo que significa que la sangre que corre por uno es la misma que la del otro. Gritó Nappa antes de seguir por el pasillo, mientras su paciencia con los lloriqueos del niño comenzaba a agotarse. Malditos niños, nunca saben nada. Murmuró el gigante antes de entregarle su cuidado a los médicos preocupados en la enfermería. Gohan lo seguía en silencio por detrás, intentando encontrar la manera de volver a casa. Cuando el dúo regresó a la habitación, Vegeta decidió intentar aprender más sobre su nuevo tema. Empecemos por lo básico, supongo. ¿Qué nombre te puso Kakaroto? Preguntó Vegeta, curioso por saber si el pícaro le había dado al niño un nombre propio o si había decidido abandonar por completo su raza y darle a su hijo un nombre nativo. Mi nombre es Gohan, dijo Gohan, y respondió vacilante, receloso del hombre mandón y malvado que le había agarrado la cola antes. Como pensaba, tu padre había abandonado por completo su orgullo Saiyan, respondió Vegeta disgustado. ¿Qué te enseñó tu padre sobre el combate, muchacho? Interrumpió Nappa. El estilo de lucha del chico contra Raditz era increíblemente rudo, como si no hubiera recibido instrucción alguna. Mi mamá no dejaba que mi papá me enseñara artes marciales, respondió Gohan al hombre más amable, pero aún aterrador. Vegeta estaba atónito, un Saiyajin obedeciendo una orden de no enseñarle a su hijo a pelear. Era una de las cosas más absurdas que había escuchado. Tu padre era un Saiyajin, ¿cómo es que tu madre no le dejó enseñarte combate? Gritó Vegeta incrédulo. Gohan se encogió un poco, asustado por el hombre que le gritaba, pero respondió de todos modos. Mi mamá no quería que fuera un luchador como mi papá. Quería que fuera un estudiante para poder ir a la universidad y ser ortopedista. Vegeta negó con la cabeza con incredulidad. La idea de que uno de los últimos de su raza se viera obligado a ser un erudito le parecía una tortura enfermiza. ¿De verdad tu padre era tan débil que un nativo lo mandoneaba? Vegeta supuso que Kakaroto se había rebelado porque había conquistado el planeta endeble en lugar de arrasarlo, pero el chico parecía indicar que era demasiado débil para siquiera lograrlo. Lo cual tampoco tenía sentido. Con un nivel de poder de Kakaroto de al menos 400, un planeta de clase 1 como su mundo natal debería haber sido pan comido incluso para alguien tan débil como él. Esa era la razón principal por la que lo enviaron allí. Algo no cuadraba. Mi papá no era débil. Era el hombre más fuerte del planeta, mamá siempre lo decía. Gritó Gohan con firmeza. Como debía ser, era el único Saiyajin del maldito planeta hasta que apareciste. Nappa se quejó. Eso no cambia el hecho de que debería haberte enseñado el arte de la guerra. Continuó, irritado por lo poco Saiyajin que se estaba volviendo el padre del niño, y su voz se volvió pastosa. El tonto tuvo suerte de que Raditz lo cuidara cuando lo hizo. Si se hubiera cruzado en mi camino, su muerte habría sido mucho más prolongada y dolorosa por su falta de orgullo Saiyajin. Vegeta gruñó al pensar en el deshonroso Saiyajin rebelde, rechazando constantemente la misión que le habían asignado, frustrantemente, sin siquiera una explicación razonable para la traición. Sin embargo, esto fue todo lo que se necesitó para hacer estallar a Gohan. El rastreador de Vegeta registró el aumento en la fuerza del chico justo antes de que se lanzara hacia Vegeta, con la intención de hacerle lo que le había hecho a su tío, menos de una hora antes. Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaban, ya que Vegeta desvió al chico lo que, para él fue un simple revés en la cara. La fuerza del golpe envió a Gohan por la habitación, directo a las paredes triplemente reforzadas. Le tomó un momento poder sentarse e incluso entonces su cabeza daba vueltas tan fuerte que pensó que iba a vomitar. Vegeta se quedó de pie frente a él, con el rostro desencajado en una mueca. Escúchame bien, muchacho, si vuelves a levantarle el puño a tu príncipe, no vivirás para arrepentirte. ¿Me explico? Preguntó Vegeta con un tono que no dejaba lugar a dudas de que estaba más que dispuesto a cumplir la amenaza. Cuando la cabeza de Gohan dejó de girar lo suficiente como para poder asentir sin caerse hacia atrás, lo hizo. Bien, Nappa, ya que el padre del niño descuidó su educación, quiero que le enseñes lo básico para que no muera en su primera misión, dijo Vegeta antes de salir de la habitación y dirigirse al tablero de misiones para seleccionar la siguiente tanda de tareas menores del grupo, para que el niño se familiarizara con el planeta de clase 7 que Freezer les había asignado para fin de año. Era el primer 7 que les asignaban, y la primera clase 6 fue casi un desastre. Necesitaba que su equipo estuviera bien preparado si esperaban sobrevivir. Muy bien, chico, ya oíste a Vegeta, vamos. Dijo Nappa con un dejo de emoción en la voz. Habían pasado décadas desde que sometía a un Saiyajin a un entrenamiento de verdad.
Raditz había completado el entrenamiento básico de tercera clase apenas unas semanas antes de que el planeta explotara. Su instructor, obviamente, merecía su muerte prematura, considerando lo inútil que Raditz había demostrado ser en los años posteriores. Vegeta, por otro lado, había recibido el entrenamiento cuando apenas podía caminar, y a los 7 años ya había superado la fuerza de Nappa. Dejándolo sin tropas dignas para poner en forma, hasta ahora. Gohan estaba demasiado aturdido para objetar y, tambaleándose, siguió al gigante fuera del complejo. Algo le decía, por la forma en que sonreía el hombre, que no iba a ser una experiencia divertida. Raditz finalmente había salido de la enfermería. Le dijeron que estaría en cirugía durante casi 12 horas reconstruyendo su pulmón destrozado, antes de que los médicos pudieran siquiera arriesgarse a ponerlo en el tanque de recuperación. Al parecer, era la tercera noche desde que le habían robado los últimos vestigios de su honor. El rumor en la base era que Raditz había arruinado su última misión y por eso había sido castigado por Vegeta. Esa era la historia que Raditz prefería que contaran, era mejor que todos supieran que un simple niño lo llevó al borde de la muerte. La situación tenía un lado positivo. Raditz sentía la fuerza adicional que fluía por su cuerpo. Se sentía casi invencible. Había varias cuentas pendientes que sabía que ahora tenía la fuerza para saldar, pero eso era para el futuro. Ahora solo quería una cosa: hacer sufrir a su sobrino. Corrió por el pasillo y abrió de golpe la puerta reforzada, desprendiéndola de una de las bisagras. ¿Dónde está el mocoso?, gritó Raditz al entrar en la habitación. Inmediatamente notó que la habitación estaba desierta, excepto Vegeta, que estaba acostado en su cama mirando al techo, aparentemente sumido en sus pensamientos. Vegeta apenas giró la cabeza y le dirigió una mirada fría. ¿Qué fue ese nivel bajo?, preguntó Vegeta, su voz tenía un tono peligroso. Lo siento, Vegeta, dijo Raditz, antes de hacer una reverencia y salir corriendo de la habitación. Estuve a punto. Casi me matan antes de poder vengarme. Se quedó un momento en el pasillo, pensando en la manera más eficiente de encontrar al hijo de su hermano. Entonces recordó su rastreador, que el niño había roto, lo que significaba que tenía que ir hasta la armería, al otro lado de la base, antes de poder siquiera empezar su búsqueda. Sin embargo, la suerte estaba de su lado. En su camino se desató una gran pelea entre dos equipos rivales, un grupo era mucho más fuerte que el otro, por lo que la mayor parte del equipo fue eliminado en cuestión de segundos, dejando un par de exploradores intactos allí para ser tomados. Rearmado con un explorador ligeramente ensangrentado, Raditz estaba listo para vengarse. De inmediato comenzó a buscar niveles de poder que coincidieran con el nivel normal de 10 del chico, pero se sorprendió al descubrir que no había ninguno dentro del alcance del explorador, que abarcaba casi un tercio del planeta. Finalmente, detuvo la búsqueda y comenzó a buscar niveles de potencia cercanos a 4000, donde Nappa normalmente mantenía su fuerza. Obtuvo 4 lecturas cerca de ese nivel y comenzó su búsqueda. Después de casi una hora de búsqueda, y un par de roces con la muerte mientras las élites enojadas lo confrontaban por buscarlos, finalmente había localizado a Nappa en un barranco a 1 milla de la base. Nuevamente la suerte estaba de su lado ya que Gohan estaba parado entre Nappa y él mismo, frente a Nappa. Por fin eres mío, mocoso, pensó Raditz mientras aumentaba su poder y se lanzaba por el paisaje hacia el chico. Gohan se quedó mirando fijamente al gigante que le estaba enseñando a ser un luchador como su padre. Tenía que admitir que le gustaban algunas partes del entrenamiento, era mucho mejor que el estudio que su madre siempre le imponía, como hacer rayos de luz o flotar. A veces Nappa incluso le contaba algunas de las antiguas leyendas Saiyan. Por otro lado, había partes que le daban miedo o le resultaban dolorosas y le recordaban lo mucho que quería volver a casa. Desafortunadamente, se dio cuenta de que no podría regresar a casa hasta que tuviera la fuerza suficiente para luchar contra los hombres adultos y escapar. Aunque Nappa era amable a veces, podía ser tan aterrador como los demás, lo que hacía que la idea de volver a casa fuera aún más atractiva. Justo cuando empezó a usar su ira, como le había enseñado el señor Nappa, para aumentar su fuerza, no dejaba de pensar en el hombre malvado que lastimó a su padre. Era todo lo que necesitaba para recuperar sus fuerzas. Con su aura arremolinándose a su alrededor, miró fijamente a su oponente, imaginando que era su tío, y se abalanzó sobre el general Saiyajin, decidido a desangrarlo. Sin embargo, las cosas no salieron como él planeaba, como era habitual cuando intentaba atacar a Nappa o a Vegeta. Justo al despegar, todo su cuerpo se contorsionó dolorosamente alrededor de la pierna de cierto Saiyajin recién curado, lanzando al niño contra la pared del barranco.
Nappa estaba furioso, no solo el entrenamiento del chico iba a ser retrasado nuevamente para que él pudiera tomar otro baño en una cápsula de curación, sino que Raditz, un supuesto guerrero Saiyan, tuvo que recurrir a emboscadas para derrotar a un niño. Raditz Nappa comenzó a gruñir, cuando un grito lleno de ira lo interrumpió. La ira de Nappa rápidamente se convirtió en orgullo ya que el chico aparentemente se había vuelto lo suficientemente fuerte como para que tal golpe no lo mantuviera abajo por mucho tiempo. A Gohan le dolía la cabeza y por un instante no supo qué había pasado, pero aterrizó boca abajo, con la cara mirando hacia donde había venido. Fue entonces cuando lo vio, al hombre que había matado a su padre. La furia de Gohan estalló una vez más. Incapaz de contenerse, dejó escapar un grito lleno de ira, sacudiendo el suelo a su alrededor. Raditz supo inmediatamente que estaba en problemas. El nivel de poder del chico que había comenzado alrededor de 60 esta vez se estaba disparando más allá de 2000 y seguía subiendo, sin estabilizarse hasta casi 2800. Los dos seres se miraron fijamente. Raditz supo de nuevo que estaba muy por encima de él, pero su ira aún ardía. No iba a ceder, por muy fuerte que fuera el mocoso. Era un guerrero Saiyajin, el destructor de civilizaciones y el conquistador de mundos. Un mocoso no lo vencería una segunda vez. Se lanzaron uno contra el otro solo para descubrir que ambos estaban siendo sujetados. Nappa había agarrado a Gohan por la cola justo cuando se lanzaba hacia adelante, y Vegeta tenía a Raditz inmovilizado en un agarre similar. Bueno, ya basta, por muy divertido que sea ver al chico de tercera clase volver a destrozarles la cabeza, tengo algunas preguntas que quiero que respondan primero, dijo Vegeta con una sonrisa divertida mientras miraba fijamente al indefenso nivel bajo que tenía atrapado. Raditz solo pudo gruñirse en silencio mientras miraba fijamente a su torturador. Su cola siempre había sido una debilidad evidente, y sus compañeros jamás le enseñarían a deshacerse de ella ni a dominar su transformación en Ozaru. Finalmente se controló lo suficiente como para decir, bien, haz tus preguntas para que pueda partirle la cara al niño de una vez. Respondió y al instante se arrepintió de su tono cuando Vegeta apretó su agarre, provocando una oleada de dolor que lo recorrió. Lo siento, Majestad, por favor, no quise faltarle al respeto, se lamentó Raditz, rezando para que Vegeta lo soltara y, tras varios segundos, finalmente lo hizo. Se te están acabando las posibilidades, mejor controla esa boca antes de que tenga que arrancarte la lengua, dijo Vegeta con una sonrisa sombría que le provocó escalofríos en la espalda a Raditz. Lo haré mejor, Vegeta. Raditz expresó su alivio al ver que su ejecución, siempre pendiente, se había pospuesto, de nuevo visible en su voz. Gohan simplemente colgaba allí sin fuerzas para diversión de Nappa, completamente incapaz de moverse como la mayoría de los niños Saiyan lo hacían cuando les agarraban la cola. Cuando el planeta Vegeta todavía existía, dominar la cola significaba que eras oficialmente un guerrero Saiyan, lo que en parte era la razón por la que Raditz siempre era el blanco de las bromas. No era mejor que un niño gigante en algunos aspectos. Bien, iba a preguntar antes de desviarnos del tema. ¿Cuál era el poder exacto de la madre del niño comparado con el promedio del planeta, aparte de ser más débil que sus padres? Preguntó Vegeta, aún intentando comprender por qué el niño era tan poderoso considerando el árbol genealógico de su padre. Raditz se dio cuenta de su error. Nunca les dijo a Vegeta ni a Nappa que había dejado con vida al resto del planeta. Simplemente pensó que también lo habían escuchado. No estoy seguro del poder de su madre, logró decir, pensando a toda velocidad en cómo tomarían la noticia sus superiores. Esperaba que se alegraran de que les hubiera preparado algo divertido. ¿En qué tuviste que transformarte para matar a este planeta lleno de debiluchos? Gritó Nappa antes de estallar en carcajadas. El cuerpo inerte de Gohan se movía con la cola, y sus muecas dejaban claro que se sentía incómodo con lo que estaba sucediendo en varios sentidos. No creo que sea eso en absoluto, Nappa, dijo Vegeta, y su sonrisa burlona se transformó en un ceño fruncido. Dijo cuál es su nivel de poder, no qué era, insinuando que seguía viva. Raditz sintió que se le helaba la sangre ante la mirada de Vegeta. Bueno, verás, tienes razón, sigue viva, de hecho, casi todo el planeta lo está. Pensé que podríamos divertirnos allí, así que le dije al hombre verde que reuniera a las miserables fuerzas de defensa de su planeta porque volveríamos en un año para acabar con ellos, ya sabes, hacer un juego como solemos hacer en planetas débiles, tal vez incluso involucrar al mocoso. Raditz sabía que estaba en problemas incluso ahora, su plan no le parecía tan buena idea ni a él mismo. El fracaso del idiota de su hermano significaba que el planeta ya llevaba 20 años de retraso en su salida al mercado.
Vegeta se quedó allí parado, empezando a ver rojo. No podía creer la incompetencia de Raditz. Olvidó por completo la buena decisión anterior de bajo nivel. Pensaste. No, déjame decirte algo, pedazo de mierda de tercera clase, no pensaste, nunca piensas. Te dejaste llevar por la sensación de invencibilidad al atacar un planeta débil en lugar de ser inútil como siempre. Vegeta no podía ver con claridad. Estaba considerando seriamente romperle el cuello a Raditz en ese mismo instante, pero se obligó a apartar esos pensamientos de su mente. Alguien sería castigado por Freezer por el fracaso de Raditz, y seguro que no sería él. Vegeta tuvo que pasar otro momento tratando de calmarse antes de poder continuar. Esto es lo que va a pasar, y será mejor que sigas mis órdenes al pie de la letra. Si cometes algún error haré que tu muerte sea la más dolorosa que haya tenido el placer de darte. Tras ver a Raditz tragar saliva y asentir, continuó. Vas a presentarle el niño a Freezer, ya que necesitamos su aprobación para añadir miembros a nuestro escuadrón. Cuando termines, tendrás que elegir una misión fácil de la lista que nos propuse hoy, una en la que ni siquiera tú puedas fallar. Te la explicaré para que me entiendas. Un planeta de clase 1 como el mundo natal del niño, preferiblemente en dirección a su hogar para ensangrentarlo. Si terminas antes de que te contactemos, elige otra misión similar para que podamos sumar puntos a la cuota. Después de que Vegeta hizo un recuento mental de cuántos puntos había reunido su equipo ese año hasta ahora y se dio cuenta de que estaban bastante atrás, continuó sin siquiera darse cuenta de que había soltado la cola de Raditz. Maldita sea, ya estamos atrás, necesitamos otros 15 puntos para alcanzar la cuota, y el mundo natal de los chicos ni siquiera va a contar para eso. Usando el índice y el pulgar para frotarse el puente de la nariz, luchando contra un dolor de cabeza provocado por la ira, dijo. Bien, esto es lo que tenemos que hacer para evitar un viaje a la cámara de tortura de Freezer. Mientras haces todo lo que ya te he descrito, después de que el chico se familiarice con su primera misión, elige una misión de clase 2 para la segunda. Asegúrate de que sea un mundo con una luna grande y bonita para que se acostumbre a la transformación. Mientras tanto, Nappa y yo tendremos que irnos a ese planeta de clase 2, Arlia, que tenemos programado arrasar, por rechazar un tratado con Freezer, luego hacer una parada técnica y limpiar el mundo natal del chico. Cuando terminemos, nos reuniremos con ustedes dos y con suerte, aún tendremos tiempo para la misión de los TEA. Tienes suerte de que nos queden 11 meses este año, porque nos llevará un mínimo de 8 meses antes de que podamos empezar a hacer planes para los TEA, terminó Vegeta antes de darse la vuelta y emprender el regreso a la base. Rápidamente se dio cuenta de que los demás aún no se habían movido. Los tres simplemente miraron a Vegeta, tratando de averiguar qué querían que hiciera, o en el caso de Gohan, golpearlo hasta dejarlo inconsciente y escapar. Maldita sea, idiotas. Eso significa moverse, ya tenemos un plazo imposible. Recojan sus cosas y lleven al chico a la armería, nos vamos ya. Gritó Vegeta antes de volar al centro de control de vuelo para preparar las cápsulas para el despegue. Raditz y Nappa se dieron cuenta de lo enojado que estaba Vegeta y se apresuraron a poner las cosas en orden para poder irse. Ninguno quería ser el último en estar listo para irse e incitar la infame ira del príncipe. Nappa, todavía cargando a Gohan por la cola, corrió a toda velocidad hacia la armería del recinto, mientras Raditz se apresuró a regresar a la habitación del grupo para tomar sus exploradores y armaduras de repuesto. Cuando Nappa llegó, descubrió que la única armadura que le quedaba al niño estaba diseñada para Saibamen, y casi tuvo que vaporizar al guardia para que autorizara su lanzamiento. Después de colocarle la armadura a Gohan, quien luchó contra él cada centímetro del camino porque escuchó a Vegeta decir que iban a atacar su casa nuevamente, se apresuró a regresar a la plataforma de lanzamiento. En cuanto llegaron, Gohan logró zafarse de Nappa y se abalanzó sobre Vegeta. Vegeta atrapó fácilmente al niño y lo mantuvo a distancia mientras forcejeaba. ¿Qué te pasa, niño? Preguntó Vegeta, irritado por los arrebatos del niño. ¡No! Lastima. Mi mamá. Mientras Gohan gritaba la última parte, su poder se disparó, alto, más alto que durante cualquiera de sus ascensos anteriores, alcanzando un máximo de casi 3500, creando poderosos vientos mientras su aura supercargaba el aire. La fuerza de los vientos no solo empujó las cápsulas de Vegeta y Nappa fuera de la plataforma de lanzamiento, sino que también tiró a Raditz, que acababa de llegar, de espaldas y lo envió deslizándose por la estructura de concreto. Finalmente, cuando la tormenta pasó, Vegeta se quedó allí atónito. ¡Qué locura! Su poder era mayor que el de mi padre a su edad.
Una sonrisa genuina se dibujó en el rostro de Vegeta. Este chico será un recurso muy útil. Te propongo un trato, hijo, y solo porque me siento generoso, le daré a tu madre una muerte rápida e indolora. Es lo mejor que puedo ofrecerte. Con el tiempo, incluso podrías agradecerme por ello cuando entiendas nuestra forma de vida. Lo único que quiero de ti a cambio es tu completa y absoluta lealtad hacia mí. ¡No! Por favor, no le hagas daño a mi mami. Haré lo que sea, suplicó el niño, con lágrimas corriendo por su rostro. Vegeta miró fijamente al niño. Podía comprender su postura. Hubo un tiempo en que habría hecho lo que fuera por recuperar a su padre. Desafortunadamente, el universo no tuvo la amabilidad de ofrecerle siquiera esa oportunidad. Tenía que aprender esa lección, y era hora de que el niño también la aprendiera. Escucha, niño, no quiero matar a tu madre, pero tengo que hacerlo. Freezer nos ordena destruir un planeta y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes por qué? Cuando Gohan negó con la cabeza, Vegeta continuó. Tenemos que hacerlo porque Freezer es actualmente el ser más poderoso del universo, lo que significa que está al mando. Si quieres ser quien decide quién vive y quién muere, solo tienes una opción. Hacerte lo más fuerte posible. Sin fuerza, todo lo que amas te puede ser arrebatado en cualquier momento. Vegeta se esforzó al máximo para explicarle las cosas de forma que el niño las entendiera. No le importaba en absoluto matar a un grupo de débiles como los que vivían en su planeta. Quería luchar contra oponentes más fuertes y alcanzar su destino. En lugar de eso, estaba atrapado en tareas de limpieza. Gohan miró a Vegeta, parte de lo que el hombre había dicho tenía sentido, sonaba como algo que su padre le había dicho sobre luchar para proteger a los que amaba, pero todavía no entendía por qué el hombre tuvo que matar a su madre, ¿realmente era solo porque era más débil que Vegeta, o el chico Freezer, era esa realmente la razón por la que su madre moriría? Vegeta suspiró y le lanzó su scooter a Nappa para que lo que dijo a continuación no fuera escuchado por ningún curioso. Ahora somos tu familia, Gohan, tu antigua vida se acabó. Eres un guerrero Saiyajin como el resto de nosotros. Tu única misión en la vida es ayudarnos a ser lo suficientemente fuertes como para derrotar a Freezer de una vez por todas. En ese momento, podremos hacer las reglas, en lugar de tener que seguirlas, dijo Vegeta antes de asestarle un fuerte golpe en el estómago a Gohan. Todas las tonterías que acababa de soltar casi lo hacen vomitar. Al menos esperaba que sus mentiras fueran suficientes para convencer al chico de servirle voluntariamente. Sería mejor que la servidumbre forzada. Necesitaba aliados, no enemigos. Los ojos de Gohan se pusieron en blanco y su cuerpo se desplomó. Vegeta se lo arrojó con indiferencia a su tío, que apenas se estaba poniendo de pie. Abrocha al chico y despega, dijo Vegeta antes de enderezar su cápsula y prepararse para el despegue. Él y Nappa ya estaban disparando a través de la atmósfera antes de que Raditz hubiera terminado de atar al niño, unir las cápsulas y subir a su propia cápsula. Sus últimos pensamientos mientras se dejaba llevar por la hibernación fueron de miedo. Nunca antes había ido solo ante Freezer. Ese mocoso debe comportarse lo mejor posible cuando lleguemos, por el bien de ambos.